pues bueno, lo vamos a hacer un poquito dinámico, ¿verdad? Ok, les tengo preparada aquí una pequeña presentación para el manejo de los temas. Ok, quisiera saber si ustedes tienen alguna capacitación en cuanto a manejo de emergencias, el primer acercamiento, algún accidente, alguna lesión en estos pequeñitos. Notarán que en algún momento yo le llamo paciente pediátrico por la formación que tengo, pero pues bueno, ya saben que me refiero a estos chiquitos del cual nosotros tenemos el cargo. Ujú. Entonces, el tema es manejo de emergencias pediátricas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en esta pequeña sesión y en una segunda sesión dentro de la siguiente semana? Pues analizar un poquito los datos, las cifras, cuáles son los accidentes, las lesiones más frecuentes para que con base en ello nosotros podamos analizar el manejo de estos sucesos. Y bueno, en una segunda parte, en una segunda clase, aterrizar y ejemplificar aquellas emergencias que se pueden presentar. Yo creo que todo tipo de información teórica, si no se practica, si no se aterriza con algún ejemplo, queda al aire. Entonces es mucho más fácil poner ejemplos, ¿verdad? Eh, Piensen ustedes, maestras, yo sé que están ustedes en un ámbito escolar, en aquellos niños que ustedes conocen. Eh, También si tienen algún sobrinito, algún familiar infante, también piensen en ellos, porque esta información nos puede ser útil más allá de las aulas, más allá de nuestro ámbito laboral, el conocer cómo voy a actuar ante alguna situación de emergencia, le puede salvar la vida, ajá, a un pequeñito, a un niño, a un familiar, entonces es muy importante el manejo, ¿sí? Aquí en esta imagen que les presento, hay tres pequeñitos en tres situaciones diferentes, pero las tres situaciones nos pueden provocar alguna emergencia, alguna situación que se tenga que manejar de manera inmediata para prevenir alguna lesión secundaria, alguna secuela o en el peor de los casos podemos prevenir la muerte con esa actuación inmediata. En la primera imagen tenemos a un pequeñito que es con el suéter color rojo, jugando con productos químicos, ¿verdad? Productos químicos que nosotros tenemos comúnmente en el hogar, el jabón, el cloro, en algunos lugares tenemos algunos otros tipos de químicos, la sosa, químicos que si se ingieren, si se tocan, pueden causar lesiones. Y nosotros como responsables de estos niños necesitamos conocer el manejo ante algún tipo de quemadura. En la segunda imagen está un pequeñito, aproximadamente de la misma edad, jugando con el contacto eléctrico. ¿Y a qué nos hace referencia esto? Que si nosotros no actuamos o no damos un nivel de prevención adecuado, este pequeñito puede sufrir una quemadura. Las quemaduras eléctricas son en un índice muy elevado mortales. Si se atienden de manera inmediata, puede prevenirse la muerte y también las lesiones secundarias. Pero para ello, pues tenemos que conocer el correcto manejo, ¿sí? Y en la tercera imagen, que quiero que observen muy bien, es un pequeñito que está en la orilla de una piscina. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué riesgo corre este pequeñito que está aquí? ¿Qué piensan ustedes que le puede pasar a este chiquito? Puede caer a la alberca y puede ahogarse. Efectivamente puede caer, ajá, puede tener un ahogamiento, que pues ahorita en las estadísticas lo vamos a analizar, es de las primeras causas de muerte infantil en los Estados Unidos. Entonces, estas situaciones pueden convertirse en emergencias en cuestión de segundos, no minutos, sino en segundos. En 4 minutos este niño puede perder la vida. Y no necesariamente necesitamos una piscina o un gran cúmulo de agua para que este niño tenga un ahogamiento. Con 2 pulgadas de agua es suficiente para que un pacientito, un niño, un pediátrico, se nos ahogue.
Entonces, en ello radica la importancia de poder conocer el manejo inmediato ante situaciones clínicas específicas, prevenir las lesiones secundarias y en todo caso la muerte. Ujú. Para ello es muy importante conocer algunos conceptos, ¿sí? El concepto de lo que es una urgencia, una emergencia clínica y un accidente. Son conceptos que vamos a estar utilizando en esta presentación y si en algún momento ustedes se encuentran ante alguna situación de este tipo, sepan nombrarlo adecuadamente, ¿sí? No sé ustedes qué concepción, qué concepto alguien que me diga que entiende por una urgencia o una emergencia en paciente pediátrico. ¿Qué es? ¿Qué imaginan ustedes cuando le dicen tuve una emergencia o una urgencia clínica, una urgencia médica? ¿Qué se imaginan? ¿Qué sucesos, o si han ustedes vivido algún suceso de este tipo con los niños? Pues para mí urgencia sería algo que tengo que actuar rápido para evitar alguna catástrofe, ¿verdad? Por decirlo así. Claro. Eh, Nosotros, ahí con los niños en el daycare, tratamos de siempre tener todo, por decir, ¿cómo le dijo? ¿Insumos? Sí, sí, para limpieza, todos Ujú. Los los químicos. líquidos, todos los químicos, Ajá, no tenerlos al alcance de los niños, siempre lo tenemos en un lugar seguro, ya sea en alto o cerrado. Y claro, pues los tapones de la luz, siempre con tapones en los enchufes de la luz. Y pues gracias a Dios nosotros no tenemos agua al alcance de ellos tampoco, ¿verdad? claro, Pero sí, sí, para mí una urgencia sería eso, actuar rápido en algún caso de, exactamente. de, De de, alguna de una situación, ¿verdad? situación. Ajá. Ujú. Sí, es muy importante lo que nos dice maestra. Tenemos que actuar rápido. La rapidez y el conocimiento de estas patologías, de estos sucesos, nos va a llevar a prevenir hasta la muerte en un pequeñito, ¿sí? Una urgencia es una situación clínica que va a requerir una asistencia médica pero no pone en riesgo inmediato la vida del paciente. Nos va a permitir llevar al pequeñito a la unidad médica, trasladarlo y tienen que brindarle una atención, pero no necesariamente va a poner en riesgo inmediato e inminente la vida de nuestro paciente. En cambio, una emergencia clínica, una emergencia médica es una situación altamente grave que va a requerir atención inmediata en el lugar que suceda porque va a poner en riesgo la vida del pequeño o la función de algún órgano. Entonces, es bien importante conocer estos dos conceptos. Una urgencia sí se tiene que atender, pero todavía tenemos un poco de tiempo para ello. Una emergencia tiene que atenderse en el lugar y en el momento que sucede, porque si no, nuestro pequeñito puede morir, ¿sí? Aquí vamos a emplear algunos términos un tanto fuertes, algunas imágenes un poco fuertes igual, pero es muy importante para nosotros también crear conciencia de la magnitud en la cual nosotros podemos intervenir para evitar alguna complicación. Ahora, ¿un accidente qué es? Pues es un evento que provoca un daño a alguna persona. Ujú. El evento puede ser no intencional, ¿sí? Es importante. Aquí yo quise ponerles ejemplos de urgencias y ejemplos de emergencias para que puedan dimensionar, por ejemplo, en el caso de la urgencia, una fiebre elevada sí necesita atención médica, pero todavía tenemos un tiempo para trasladar al pequeñito, para que lo valoren de manera minuciosa y para que le den un tratamiento. El dolor, cual sea la causa, también debe ser atendida, pero tenemos tiempo para actuar. El mareo, bronquitis, las crisis nerviosas, todas estas son entidades, son enfermedades que tienen cierto tiempo para atenderse. En cambio, la emergencia son situaciones clínicas que tienen que atenderse en el momento y en el lugar que sucede. Por ejemplo, la pérdida de conocimiento. Si nosotros encontramos a una persona, sea niño, sea adulto, que ha perdido el conocimiento, requiere una intervención inmediata.
Ajá. No sabemos si dejó de respirar, por ejemplo, y tenemos solo minutos para actuar y que no pierda la vida. La pérdida de sangre de manera abundante también es una emergencia, más en los pequeñitos. ¿Por qué? Porque anatómicamente el volumen de sangre, la cantidad de sangre que ellos tienen en su pequeño cuerpo, si hay una hemorragia, pues va a ser más letal para ellos. La dificultad respiratoria también. Por ejemplo, una bronquitis, que es una situación de urgencia, si nosotros no la atendemos, la dejamos progresar hasta que el pequeñito tiene una dificultad respiratoria ya de manera prolongada y muy marcada, puede convertirse en una emergencia clínica. El dolor intenso en el pecho también, principalmente esta patología de dolor intenso en el pecho, este síntoma, se tiene que atender más en el paciente adulto por la incidencia y la alta prevalencia de enfermedad cardíaca. Ahorita, como ya sabemos, toda nuestra población está transitando enfermedades crónicas como la hipertensión, la enfermedad cardíaca. Ajá. Entonces, si nosotros vemos un adulto que tiene dolor intenso del pecho, estamos ante alguna emergencia. Eh, Algo de lo que vamos a manejar en esta sesión es la asfixia por inmersión. Es lo que nos comentaba la maestra de la tercera imagen que vimos del el pequeño a un costado de la piscina. Él puede tener una asfixia por inmersión. Caídas desde altura también son sucesos importantes porque a su vez van a provocar otros traumatismos, pueden provocar fracturas, heridas, hemorragias. Entonces las caídas también hay que analizarlas. Los accidentes de tránsito cada vez son más comunes también. Vivimos en un mundo ya con bastante estrés, en el cual andamos siempre deprisa y pues los accidentes van a la alza. En cuanto a accidentes de tránsito, no necesariamente el niño tiene que ir dentro del vehículo, también pueden suceder por atropellamiento, por algún accidente automovilístico en donde el niño no va dentro del vehículo. La electrocución no es muy frecuente, pero cuando se da puede ser letal, ¿sí? Y pues las convulsiones. Las convulsiones sí son frecuentes en los niños, debemos conocer su manejo. Entonces, ustedes pueden ver que en el caso de las emergencias necesitan de nuestra intervención inmediata, de tener dentro de nuestra misma estancia un equipo encargado de valorar a ese pequeñito y de coordinar esa atención, que sea oportuna y que sea correcta. En ocasiones desconocemos alguna enfermedad, algún suceso por el cual pasó este pequeñito y en este caso es mejor no atenderlo. Ahorita vamos a ver por qué, para evitar algunas complicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud, que es este organismo a nivel internacional, estima que mueren aproximadamente 100 niños a causa de lesiones, o sea, 100 niños cada hora. Es una cifra muy elevada. Si ustedes se ponen a pensar en todos los pequeñitos que cuidan, en sus familiares, les comentaba, en hijos, en sobrinitos, son bastantes niños cada hora, mueren por lesiones y el 90% de estas lesiones son no intencionales, o sea, se consideran accidentes. Em, una lesión, ¿qué es? Pues es un daño corporal que va a resultar de la exposición a algún agente térmico, en el caso de las quemaduras, algún agente mecánico, en el caso de las caídas, a la exposición a energía eléctrica o agentes químicos, como las imágenes que observamos en las primeras diapositivas. Y bueno, también se consideran lesiones la pérdida del calor. En los niños es común la hipotermia y la pérdida del oxígeno. Cuando juegan con bolsas, cuando juegan con algún objeto que les va a cerrar la vía aérea, las vías respiratorias y que se quedan sin oxígeno. Entonces, todas esas lesiones se engloban en accidentes, ¿verdad? Y bueno, no es únicamente que el niño se lesione y ya, se le brinda atención. No termina ahí la historia, sino que las lesiones tienen repercusiones más allá de lo físico, ¿sí? En el paciente pediátrico se va a ausentar de sus actividades escolares y pues bueno, el familiar o el cuidador principal pues también tiene que dedicarse al cuidado de esa lesión, de ese niño
va a dejar el ámbito laboral y va a haber repercusiones económicas. Entonces, son varias situaciones que están en constante dinamismo y van a repercutir una en otra, ¿sí? El niño puede tener secuelas y las secuelas lo pueden afectar de por vida. Es por ello que nosotros debemos tener bien claras nuestras intervenciones ante cualquier tipo de lesión y saber que podemos evitar esa disfunción de por vida o la interrupción del desarrollo a manera de secuela. ¿Mm? Pero ¿por qué los niños son más, tienen más predisposición, perdón, a sufrir una lesión? Porque pues tienen un grado de inmadurez mayor que un adulto, tienen siempre la necesidad de exploración. Ustedes conocen a los pequeñitos, son muy curiosos, ellos buscan, tocan, por naturaleza son exploradores, entonces no están conscientes de los peligros que puede haber en el entorno. No tienen experiencia eh, con algunas situaciones como los químicos, la temperatura elevada de algún objeto, entonces eso los va a predisponer a presentar o a que les ocurra una lesión. Y en los adolescentes, pues bueno, porque quieren ser aceptados, a veces adoptan conductas de riesgo y bueno, también pueden provocarles algún accidente. El niño siempre va a ser más vulnerable ante alguna situación de desastre. Comentaba la maestra Susana, una urgencia es alguna catástrofe, ¿no? Hay desastres ambientales, por ejemplo, inundaciones, incendios, sismos, terremotos, pues los cuales no podemos prevenir, pero debemos tener una actuación ante algún suceso de ese tipo. Y aquí entran los simulacros, ¿sí? Tenemos que familiarizar a esos pequeñitos con los simulacros, porque en el momento que suceda ya un evento, ellos van a saber que es algo común, van a conocer las rutas, van a familiarizarse con esas indicaciones que ustedes puedan brindarles y va a ser mucho más fácil poder auxiliarlos o evacuarlos ante algún desastre natural, ¿sí? Es muy importante ser muy repetitivos y tener continuidad en este tipo de desastres naturales. ¿Mm? Que ellos estén totalmente familiarizados con la evacuación y con la prevención de riesgos. Si ellos no conocen ese tipo de indicaciones de vamos en fila, ordenados, hay que salir al patio, a un sitio seguro, no siempre van a atender esas indicaciones. Entonces, no sé qué número de alumnos tengan, pero es difícil ir uno a uno. Entonces, ellos tienen que familiarizarse en esos protocolos de manera grupal para poder actuar ante alguna situación de desastre. Y anatómicamente, estos pequeñitos también tienen una serie de características que los va a predisponer a que los golpes, las caídas, las quemaduras sean más severas. Ujú. Piensen en un pequeñito, en un niño que ustedes conozcan. El peso de la cabecita va a ser mayor que el resto de su cuerpo, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar en todos los niños, pues tienen una cabecita muy grande. Entonces, ante algún apoyo a nivel abdominal, les gana. El peso de la cabecita va a ser mayor, les gana y pueden presentar una caída. ¿Qué características va a tener esta caída? Pues que se van a golpear la cabeza. Ujú. Ante algún recipiente con agua y que ellos estén a manera de exploradores ahí, pues la cabecita les gana y lo mismo, van a tener ahí el riesgo de asfixia por inmersión. Su estructura va a ser muy pequeña, la estatura es pequeña, entonces son poco visibles para conductores. Lo que les comentaba anteriormente, un automovilista puede ver a un adulto, pero a un niño es muy difícil que lo vea. Entonces puede provocar algún accidente, puede tener alguna lesión vial. El cráneo es blando. Si ustedes se ponen a pensar en pequeñitos menores a 2 años, las estructuras óseas tienen algunas divisiones a nivel del cráneo. Es parte de la misma anatomía de un pequeñito. Esas estructuras son blandas, son delgadas y no proporcionan una adecuada protección al cerebro. Entonces, si este niño se cae,
tiene tiene poca resistencia al desgarre y se va a inflamar el cerebro con más facilidad. Entonces, una caída que tiene traumatismo, un golpe en la cabeza es delicada, ¿sí? La columna vertebral es muy móvil, los niños son muy flexibles, corren, saltan, se flexionan. Por esta característica tienen una columna vertebral muy dinámica, parte de la naturaleza, es normal que ellos sean muy exploradores, muy inquietos, que se muevan en todas direcciones, pero si hay alguna lesión, esto los hace más susceptibles a sufrir una ruptura o una fractura a nivel vertebral con secuelas de por vida. Entonces, anatómicamente tienen características que también los van a hacer más susceptibles. Las costillas de los pequeñitos son mucho más blandas que las de un adulto. Entonces, al tener un impacto, al tener una caída, al tener un aplastamiento, van a resistir menos. Los órganos internos se van a lesionar con mayor facilidad. Los órganos están menos protegidos que los de un adulto, entonces ante algún golpe a nivel abdominal son más susceptibles a tener alguna laceración de algún órgano importante. Su pared abdominal es delgada, generalmente los niños son delgaditos, entonces también tienen menos protección. En cuanto a los músculos, no tienen la misma fuerza que un adulto, obviamente, entonces la reacción o el protegerse no les va a servir de mucho. Sus huesos son poco densos y pues aquí nos podemos a pensar en el alto índice de fracturas en pequeñitos. Yo creo que más de una de ustedes conoce a un niño que se ha fracturado, un piecito, un bracito, el antebrazo. ¿Por qué? Pues porque los huesitos tienen poca resistencia y ante algún golpe pues se fracturan con facilidad. Entonces, estas son las características anatómicas que los predisponen más a sufrir lesiones de mayor gravedad. Y yo quise presentarles esta gráfica que es lesiones en cifras. Bueno, son una cantidad tremenda las patologías o las enfermedades o las lesiones, los accidentes que pueden presentarse en niños. Pero ¿cómo saber cuáles manejar en estas 3 horas que me dio la oportunidad del doctor Jesús? Pues bueno, nos fuimos a la epidemiología de los Estados Unidos a ver de qué accidentes sufren los niños menores a 9 años. Y bueno, la parte que está aquí en color rojo hace referencia a las caídas. Los niños sufren muchas caídas, el 72.87% del total de lesiones es por caídas. La parte que tenemos aquí en color verde es por golpes y quemaduras. El color azul son accidentes y el violeta, el morado, entran todos los otros, todo otro tipo de lesiones. Algo bien interesante aquí, desde hace algunos años predomina el género masculino sobre el femenino. No sé si los niños se exploran más o se arriesgan un poquito más, pero en todas las lesiones, a excepción de las quemaduras, predomina los accidentes en los niños, en los varones, ¿sí? Y bueno, es un tema difícil, pero yo creo que es importante también poder dimensionar de qué mueren los niños. Los accidentes ocupan un lugar importante como causa de muerte en la población pediátrica y el mecanismo por el cual predominan estas muertes accidentales son accidentes de tránsito y el ahogamiento. Por ello es que les preguntaba de la imagen en donde se ve el pequeñito a un costado de la alberca, ¿qué piensa, no? Al imaginarse a un pequeñito en esa situación. Pues el ahogamiento tributa dentro de las principales causas de muerte. Entonces es bien importante conocer el manejo. Cada año en todo el mundo mueren 950,000 niños por lesiones. Es una cifra tremenda, elevadísima. Y algo interesante aquí que en el 90% de los accidentes son prevenibles. Ahí entramos nosotros con la prevención, con el manejo adecuado de cualquier tipo de lesión para que estos niños no formen parte de las cifras de la mortalidad, ¿verdad? Y lo que les comentaba, salvo en las lesiones por quemadura, en todos predomina el género masculino sobre el femenino. Eh, Hay que cuidar mucho a estos pequeñitos, las secuelas son generalmente de por vida. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno,
Entonces, ya tenemos un panorama general de lo que es una urgencia, una emergencia, un accidente, una lesión, qué tipos de lesiones son más frecuentes, por qué mueren los niños, el mecanismo que predomina. Ahora, bueno, tenemos varias situaciones, vamos a analizar las principales. Caídas, que a su vez pueden provocar hemorragias, fracturas, quemaduras por otra parte, asfixia que puede ser por sumersión o inmersión y el manejo en cuanto al protocolo del soporte vital básico. El objetivo ante cualquier tipo de lesión es determinar de manera rápida, acuérdense que ante alguna urgencia siempre es actuación inmediata, determinar qué tipo de atención requiere este pequeño. Entonces vamos a evaluar en cuánto tiempo se tiene que realizar esta evaluación. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que después de una caída, una quemadura, alguna exposición a la electricidad, cuánto tiempo tienen ustedes para poder evaluar a ese niño? Para ver si es necesario reanimarlo, trasladarlo. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que es lo ideal? 30 minutos, 5 minutos, una hora. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sea irreversible el daño ante alguna lesión? ¿Cuánto se imaginan? ¿Un aproximado? Yo pienso que en los primeros minutos o no sé, en el primer segundo que ves lo que pasó y los primeros minutos son los más importantes. Son efectivamente, gracias. Los primeros minutos son los más importantes, ¿sí? Tenemos menos de 10 minutos para brindar una evaluación rápida de estas tres situaciones que les presento aquí. ¿Cómo se ve el niño? ¿Qué apariencia tiene? ¿El estado respiratorio respira o no respira? ¿Tiene pulso o no tiene pulso? ¿Por qué? Si un niño no tiene pulso y no respira, después de los 4 minutos sin oxígeno a nivel cerebral va a tener secuelas de por vida. Va a tener secuelas que ya no van a ser reversibles, va a tener daño neurológico. 4 minutos. Entonces, necesitamos evaluar y entrenarnos en cuanto a qué vamos a evaluar. Entonces, aquí en apariencia, ¿qué le evaluaríamos a un niño que tiene una caída, por ejemplo? ¿Qué imaginan o qué le valoran ustedes a un niño que se cayó? En cuanto a la apariencia, siempre hay que tener en cuenta el estado anatómico. Si se golpeó, dónde se golpeó, si fue el golpe en la cabecita, que es más delicado, si fue el golpe en alguna extremidad. Cuando yo menciono extremidad, pues hablamos de bracitos, de piernitas, ¿sí? Si fue el golpe en la cadera, si fue el golpe en el tórax. Entonces, siempre nos vamos a preguntar qué pasó, cómo pasó y cuándo pasó. Esas tres preguntas siempre tienen que estar en nosotros ante cualquier situación, sea un niño, sea un adulto, sea en nuestro ámbito laboral o sea en la calle. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Y aquí yo les voy a hacer énfasis en algo bien importante. Cuiden su seguridad. Ajá. Nuestra seguridad ante todo. Aquí entra en juego algo muy importante que se llama la regla del yo, porque antes de brindar una atención a un niño, antes de brindar la atención a un adulto en la calle o en mi ámbito laboral, primero tengo que ver si la zona es segura. Ujú. Tengo que velar primero por mi seguridad, porque probablemente el niño se electrocutó y yo voy y lo toco, voy a ser una segunda víctima. Ujú. Entonces, primero vamos a velar por nuestra seguridad. Vamos a valorar algo mediante las 3 S's. Ajá. Primero la escena, evitar una visión en túnel hacia el niño, ¿sí? Vamos a ampliar nuestra visión, vamos a ver alrededor si no hay peligros, si no hay algún objeto que nos pueda golpear, si estamos en una avenida, si no hay tránsito que nos pueda provocar algún accidente a nosotros.
¿sí? Vamos a valorar toda la escena. ¿Cómo la vamos a valorar? Vamos a utilizar nuestros sentidos. Vamos a ver, evitar una visión en túnel, vamos a observar alrededor, vamos a oler. ¿Por qué es importante oler? Probablemente estamos en algún sitio en donde hay alguna fuga de gas y la persona, el niño que está ahí con pérdida del conocimiento es por inhalación. Y si yo no soy atenta, yo no huelo, no percibo el olor, voy a ser una segunda víctima también. Entonces siempre tenemos que ver, tenemos que oler y algo bien importante, tenemos que escuchar. Tenemos que estar bien atentos a lo que pasa en nuestro entorno. Volvemos al ejemplo de la fuga del gas, probablemente se escucha una fuga de gas y si hay alguna chispita va a haber una explosión y vamos a ser más víctimas. Entonces siempre ante alguna situación de emergencia tenemos que ver, tenemos que oler, tenemos que escuchar, tengo que poner mi seguridad antes, durante el tratamiento, durante esa atención inmediata y después, ¿sí? Ver cómo podemos reparar ese daño para que no vuelva a suceder una situación de este tipo. Entonces, yo cuido mi seguridad, ya evalué la escena, es segura, puedo brindar una evaluación rápida. Si hay más de una persona, siempre es mejor, porque una persona puede activar el sistema médico de urgencia y otra puede ir valorando a este pequeñito. Siempre va a ser mejor. ¿Qué vamos a observar? Siempre vamos a iniciar de la cabecita a los pies. En la cabecita vamos a ver si el niño está consciente, si responde, si habla, si respira, si tiene pulso, qué coloración tiene, probablemente está morado, se le dice cianosis, ¿sí? Está morado. ¿Eso qué nos indica? Pues a lo mejor que se está asfixiando, se asfixió con algo, ¿sí? Si está pálido, si tiene algún moretón, algún hematoma, por algún golpe, si tiene deformidad en alguna extremidad, eso es indicador de alguna fractura. Entonces es bien importante analizar minuciosamente, de manera minuciosa, pero de manera muy rápida. Entonces, una vez que ya corroboramos todas estas situaciones, vamos a enfocar nuestra atención a los diferentes sucesos, iniciando por las caídas. ¿Qué pasa cuando un niño se cae? Puede ser de su misma altura o del mismo nivel, que va corriendo, se tropieza y se cae. Pero acuérdense que como el cráneo es mucho más grande, es frágil, el cerebro se inflama con facilidad, puede tener repercusiones. Puede existir también la caída de un nivel a otro y se determina generalmente por la edad. Accidentes de mesas, de sillas, de alimentos, de cambiadores son en menores a 1 año, en donde nosotros somos responsables y bueno, por algún descuido el niño se cae. Y ya en edad preescolar pueden caerse de juegos infantiles, de áreas recreativas, en donde no hay la seguridad adecuada y bueno, hay actitudes o actividades de riesgo y provocan una caída. Generalmente las áreas de recreación o estancias en donde ustedes laboran tienen ya las medidas de seguridad. Debe tener el piso antiderrapante, debe tener el mismo piso, características de que no sea rígido, debe tener cierto material para que amortigue una caída, amortigue el peso, ¿sí? Las ventanas deben tener protecciones, todas las puertas deben tener protecciones. Entonces, es muy importante verificar que todas estas medidas de prevención estén presentes. ¿Qué nos corresponde? Primero, prevenir. Ante todo, la prevención es lo más importante. Identificar esas conductas de riesgo. Si yo sé que Juanito es mucho más hiperactivo, le gusta explorar más, siempre hay que fijar más atención en este pequeñito. Claro, sin descuidar al resto. ¿Qué vamos a supervisar? Que todas las protecciones estén correctamente instaladas, que no estén en riesgo de caerse porque también pueden provocar una lesión, que el área de juego sea segura, que no existan zonas muy elevadas, mayores a 1 metro, que el mobiliario infantil, hablando de camas, cunas, esté perfectamente ensamblado, que no exista ahí como que la patita ya se mueve, eso lo tenemos que mandar a mantenimiento porque nos puede provocar una caída. El uso de barreras de protección en zonas de riesgo, en el caso de las estancias, tienen una normativa para funcionar en cuanto a la zona, a las barreras de protección.
Y pues también la consejería familiar, porque muchas veces pues tenemos ahí los hermanitos o la unidad familiar o el responsable infantil, y pues también se le tiene que brindar alguna consejería en cuanto a la protección de su entorno que sea seguro, ¿sí? Eh, y bueno, a pesar de todas las medidas de prevención, podemos tener una caída, o no necesariamente en el ámbito laboral, probablemente en nuestro hogar, nuestro pequeño se nos cae. ¿Qué tenemos que hacer de manera inmediata? Primero, ver, oler, ¿m? Escuchar, la zona es segura para mí antes, durante y después, entonces voy y lo atiendo. ¿Cuándo se va a activar el sistema médico de urgencia? Ustedes van a notar que en las diapositivas que continúan están estas siglas SMU, que significa Sistema Médico de Urgencia. ¿Cuándo lo vamos a activar? ¿Cuándo vamos a llamar a una ambulancia? ¿Cuándo tenemos que pedirle a alguien más que lo haga mientras yo valoro a este pequeñito? Cuando hay sospecha de lesión grave en la cabeza, en el cuello, en la espalda o la cadera. ¿Mm? En las caídas esto es muy frecuente y más en las caídas de un segundo nivel. Cuando el paciente está inconsciente, no responde, no abre los ojos o no los mueve o los mueve raro, no habla, yo le hablo, oye, Juanito, no me responde y no se mueve, está inconsciente totalmente. Cuando hay problemas o ausencia de la respiración, no respira el pequeñito que se cayó o está convulsionando. ¿Cómo voy a identificar una convulsión? Hay movimientos involuntarios, ajá, a manera de crisis. No son movimientos coordinados, puede solo ser un temblor fino o puede ser movimientos totalmente descoordinados que le van a provocar más lesiones. Ante esas situaciones, inmediatamente se tiene que llamar a un servicio médico de urgencia. Nuestra capacitación va a ir enfocada a brindar esa identificación oportuna y activar el sistema médico de urgencia. Si tenemos sospecha de lesión en cabecita, en cuello, espalda o cadera, no podemos mover al niño, ¿sí? Si él tiene una lesión en columna y nosotros lo movilizamos, lo vamos a empeorar. Podemos provocarle secuelas de por vida. Entonces, es bien importante. Si ese niño se cayó, si está en una posición extraña, que nos indica que la columna está tiene alguna lesión, si la cabecita está en una posición extraña, si los piecitos están deformes, no lo vamos a mover. Vamos a activar al sistema médico de urgencia y vamos a continuar nuestra valoración de la cabecita a los pies, el color, el estado de la respiración, si tiene pulso. Y esto en menos de 10 minutos. Es muy importante que ante las caídas, nosotros lo llamamos ante los traumatismos, a nivel de columna, ese paciente no se mueva. Si nosotros lo movemos un poquito, le podemos provocar lesiones a nivel cervical y lamentablemente podemos causarle la muerte, solo con un mal movimiento. Ok. En el caso de que el paciente esté consciente, podemos tener dos caminos, que respire o que no respire. La respiración es bien importante evaluar, aparte del ritmo de que esté respirando, cómo respira. ¿Mm? Es también probable encontrar una respiración como de pececito, tiene su nombre técnico, ¿sí? Pero es una respiración no efectiva. Únicamente abren la boca, la cierran, pero no hay entrada y salida de aire. Esto es por lesiones y daño neurológico y también requiere una atención inmediata. Entonces, todas estas situaciones tienen repercusiones. Y bueno, eh, si hay problemas o ausencias de la respiración, tenemos que implementar un protocolo de reanimación cardiopulmonar, que es el último tema que tenemos previsto, ¿sí? En una caída también se pueden tener heridas y ustedes han atendido en algún momento una herida, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser las heridas? Pueden ser no profundas, pueden ser heridas profundas que tengan una hemorragia, salida de sangre, o puede ser que algún objeto se incruste en esa herida. La atención es diferente, ¿sí? O podemos tener a un niño que va corriendo, va caminando, se cae o únicamente tiene un hematoma.
¿Qué es un hematoma? Pues una acumulación ahí de sangre con inflamación, ujú, doloroso. ¿Qué tenemos que hacer ante algún hematoma? Pero no hay signos de ausencia de la respiración, el pulso es normal, el niño responde. ¿Qué vamos a nosotros hacer? A colocar hielo. El hielo evita la inflamación excesiva o alguna compresa fría. Algo bien importante aquí, cuando se aplica hielo, nunca se aplica directo. Ajá. Nunca se tiene que colocar en una bolsita y poner directo porque va a causar una quemadura. Entonces el hielo siempre se tiene que colocar con algún método que lo aísle de manera directa de la piel. Con una compresita, con un paño, con una tela que no tenga contacto directo el hielo con la piel para evitar una quemadura, ¿sí? Entonces, si tiene un pequeño hematoma en la cabeza, pero está bien, responde, habla, llora el niño porque va a llorar, no tiene movimientos raros, bueno, solo vamos a aplicar el hielo, le vamos bueno, debe existir algún servicio médico quien pueda prescribirles un analgésico. Entiendo que ya tuvieron ahí algunas generalidades en cuanto a farmacología. Si estamos autorizados, si el niño no tiene alergias, eh, después de la autorización del familiar, del responsable directo, pues bueno, hasta la aplicación de o administración de algún analgésico. Pero ¿qué pasa cuando la caída provoca una herida? Puede haber un rasponcito, ¿verdad? Una herida muy leve, pues vamos a aplicar presión. Presión directa, mínimo 3 minutos. La presión hace que esa herida deje de sangrar, pero es sangrado, acuérdense que es una herida no profunda, es un sangrado muy leve y pues los niños se asustan. Si ven sangre se asustan. Entonces, pues le vamos a aplicar la presión directa. Después de 3 minutos o 5 minutos, ese sangrado debe ceder. Podemos aplicar algún antiséptico que tenemos en nuestro botiquín de primeros auxilios. No alcohol, acuérdense, el alcohol no se aplica porque es irritante, porque le va a lesionar la piel. Hay algunos antisépticos sin alcohol, como la clorexidina, por ejemplo, que se pueden aplicar para que esa herida no se infecte. Colocamos un apósito y listo, ¿sí? Tenemos que seguir vigilando a ese niño, que no deje de respirar, que no presente convulsiones, que no camine raro, siempre esa vigilancia estrecha después de una caída y una herida. ¿Qué pasa cuando tenemos una herida con una perforación? Ajá. Cuando tenemos un objeto, un lápiz en la mano o en el brazo o en el pie o un juguete, un palito, una varilla, cualquier objeto que tenemos en esa herida. Es súper importante saber que no tenemos que retirarlo. Ujú. No, a veces por el estrés, con la rapidez que queremos atender, retiramos el objeto. Eso puede condicionar hemorragias masivas, ¿sí? El mismo objeto obstruye las venitas, los vasos sanguíneos, para que no causen una hemorragia. Y si nosotros lo retiramos, abrimos esa puerta y va a haber una hemorragia. En ese caso, tenemos que mantener ese objeto ahí y evitar que se mueva para que no siga lesionando la piel, para que no siga lesionando esos tejidos. Entonces, si yo tengo un lápiz en una manita, ¿qué voy a hacer? Voy a asegurar esa manita para que no continúe su movimiento, no se lesione más y voy a asegurar el objeto. ¿Cómo lo puedo asegurar? Con algún lienzo, con alguna tela, con algún suéter, con alguna playera. Si tienen apósitos, si tienen compresas, pues mucho mejor. ¿Cuál es el objetivo de esta inmovilización? Que tanto el miembro lesionado y el objeto no continúen en movimiento, porque eso lo va a seguir lesionando, ¿sí? Y obviamente ya eso es una situación de emergencia, tenemos que activar el sistema de respuesta. Si hay más de una persona llama y da la información, porque les preguntan toda la información que nosotros estamos analizando, y otra persona encargar de inmovilizar esa manita y ese objeto. Si solo soy yo, no hay algún otro adulto a mi alrededor, tengo que hacer todo al mismo tiempo. Tengo que llamar, tengo que atender, tengo que orientar respecto a la situación clínica
y continuar con la fijación de ese objeto, ¿sí? Es muy importante que aunque el niño esté muy inquieto por el dolor, por el trauma que ha sufrido, se trate de sujetar y que no mueva porque se va a lesionar, ¿sí? Es bien importante esto. Luego también tenemos una herida con hemorragia. Bueno, no está el objeto ahí, pero es una herida que sangra demasiado. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar un lienzo. Acuérdense que primero van a cuidar de su seguridad. Deben tener en su botiquín guantes. Deben tener guantes, tienen que protegerse. Toman un lienzo, una compresa. Si ustedes están en el súper, en la calle, en donde no exista algo estéril, lo pueden hacer con cualquier tela limpia. La van a colocar sobre la herida y van a ejercer presión directa y de manera firme, no un poquito de presión porque eso no va a frenar la hemorragia y eso nos puede comprometer la vida. La presión es una presión firme, fuerte, y si estamos hablando de una hemorragia en bracitos o en piecitos, se tiene que elevar el miembro afectado. Si hay una herida, no sé, al nivel de la muñeca, al nivel del codito del niño, vamos a ejercer presión con un lienzo y lo vamos a elevar. Eso nos va a evitar que siga sangrando de manera profusa. Y también es una situación de emergencia en la cual se tiene que llamar al sistema médico. Entonces, el mismo protocolo, si hay dos personas, una llama y la otra atiende, porque a veces del estrés, de la rapidez con la que queremos atenderlo, todas las personas que están ahí quieren enfocarse a ver al niño y nunca se activa el sistema de urgencia. Entonces, es bien importante darle prioridad para que la asistencia médica venga en camino y lo que nosotros brindamos la atención inmediata. Realizamos una presión directa en esa herida, elevamos el bracito o la piernita y se traslada con el servicio médico. Algo que es muy importante en las heridas con hemorragia es que si se llegara a empapar el lienzo, el primer lienzo que se coloca uno, pero sobre ese mismo. Nunca se retira el primero. Entonces, tenemos una hemorragia aquí, yo coloco unas gasas y se empapan, coloco más sobre las primeras, ¿sí? Nunca retiro esa primera capita porque va formando un coagulito que hasta cierto punto frena la hemorragia. Si yo la vuelvo a retirar, ese coagulito se rompe y vuelve a sangrar muchísimo. Entonces, se coloca un lienzo o una gasa o una compresa, si se empapa, se coloca otra, se continúa ejerciendo presión y se traslada, ¿sí? Nunca se retira el primer apósito. Bueno, ¿alguna duda en cuanto al manejo de la caída y de la hemorragia o del sangrado? Yo siempre he tenido una duda, a lo mejor es algo muy sencillo y, ¿verdad? Pero lo Dígame. desconozco o Claro. trato de hacer lo mejor que pueda. Tengo un niño que cuando le da mucho el sol, y corre mucho, sangra su naricita. No mucho, gracias a Dios, pero no sé qué hacer de la manera más adecuada. Yo pues le presiono, ¿verdad? Y que no voltee para arriba, pero no sé qué más debe hacer. Se le quita luego, pero pues sí me gustaría saber algo más seguro. Sí, efectivamente, maestra. Las hemorragias nasales son por afectación capilar, a lo mejor alguna desviación o por algún problemita ahí. Nunca se tiene que elevar la cabecita porque esto lo puede broncoaspirar. Ajá. Entonces siempre es mantenerlo en esa misma postura, retirarlo de la exposición solar. ¿Por qué cuando hace ejercicio o cuando se expone al sol? Porque los vasitos sanguíneos se dilatan. Ajá, se dilatan, es una situación compensatoria. En este caso, cuando corremos mucho, pues necesitamos que nuestro corazón bombee más sangre para satisfacer nuestras necesidades metabólicas. Entonces, los vasos, las venitas, las arterias se dilatan, las de la nariz también y sangran. Tiene una fragilidad ahí capilar en la naricita. Únicamente la presión que usted ejerce, mínimo 3 minutos, de 3 a 5 minutos, el colocarle tapones nasales para que ceda, igual por presión, pero nunca elevar la cabecita. Retirarlo de la exposición solar, que realice ejercicios de respiración oral, ajá, que respire por la nariz, por la boca, perdón. Por la nariz no, porque se va a broncoaspirar. Entonces, a ver, cálmate, respira poco a poco, contamos con él, respiramos con él por la boquita para asegurar que no tenga obstrucción de la vía aérea y con la presión nasal
es como el manejo de las hemorragias, la presión limita el sangrado. Entonces, con este niño tiene algún tipo de fragilidad capilar en la naricita. Pero sí, efectivamente es correcto lo que usted realiza, maestra. Gracias. Sí. Y bueno, otra situación que podemos tener aquí cuando hay una caída son las fracturas. Y las fracturas son una entidad bien frecuente. ¿Cómo podemos identificar una fractura? Porque va a haber pérdida de la función. O sea, el niño ya no va a poder correr si es en miembro inferior, en piecitos, en piernas, o si es en brazos, pues ya no va a poder sujetar, ya no lo va a poder movilizar con normalidad. Va a tener mucho dolor. Hay unos niños que son muy tolerantes al dolor, que tienen un umbral de dolor increíble. Va a ser una zona que se va a inflamar inmediatamente, y va a haber deformidad. Si yo veo que un bracito tiene por acá una deformidad, una bolita que anteriormente no tenía, estamos probablemente ante alguna fractura. ¿Qué tenemos que hacer? No intentar acomodar. Nunca tenemos que intentar alinear ese huesito porque podemos lesionar de una magnitud increíble. Entonces, no vamos a intentar acomodar. Tenemos que fijar, sostener, entablillar. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con el material que esté a nuestro alcance. Lo podemos hacer con revistas, con periódico, con libros, con una regla o con 2 reglas, con una tablita, que sería lo ideal. Pero si tenemos la deformidad en radio, por ejemplo, y hace una escuadra, no lo vamos a alinear, ¿ok? Vamos a buscar un objeto que tenga una superficie más ancha y vamos a fijar a los costados o los laterales de una fractura. Nunca sobre la fractura, ¿ok? A los laterales. Porque si yo fijo aquí, si yo pongo una venda justo donde está la fractura, pues la voy a desplazar y eso va a provocar lesiones a los tejidos. Entonces, no vamos a intentar acomodar. Por ejemplo, si es un dedito que se fracturó de esta manera, vamos a colocar una superficie que abarque todo el miembro, todo el dedito. Vamos a fijar arriba y vamos a fijar abajo, nunca sobre la misma fractura. ¿Ok? Entonces, si tenemos la fractura de un bracito y queda así, en U, en A, le colocamos una superficie lisa, una superficie plana, a manera de que este movimiento no continúe, porque se está desplazando y está lesionando. Coloco y fijo alrededor. ¿Con qué fijamos? Con vendas sería lo ideal. Siempre hay que tener vendas en nuestro botiquín. Pero si nosotros vamos en el súper, en carretera y no tenemos vendas, lo podemos hacer con un suéter, con un lienzo que tenga la longitud adecuada. Que pretendemos inmovilizar totalmente todas las partes involucradas, que no se desplace porque lo va a lesionar más. Esta situación es dependiendo de la estructura anatómica que esté afectada, es una urgencia. ¿Cuándo se va a convertir en una emergencia? En algo que tiene que atenderse de manera inmediata. Cuando la piel se torna pálida, o sea, blanca, cuando está frío el miembro, o cuando está morado, negro, azul. ¿Por qué? Eso nos indica que ya no hay irrigación, que ya no hay sangre en ese bracito. Si no lo atendemos, ese bracito se puede perder. Se muere porque no hay sangre. Entonces, ante alguna fractura con piel pálida, con piel fría, con piel cianótica o morada, tenemos que trasladarlo de manera urgente. Si estamos activando el servicio médico de urgencia, son datos que se tienen que proporcionar. Tengo un niño, tiene dolor, tiene inflamación, no puede mover el brazo, tiene los deditos pálidos, tiene los deditos fríos o los tiene morados. Eso al sistema de urgencia le ayuda bastante porque sabe que está ante la pérdida de la circulación y que tiene que actuar inmediatamente, que tiene que restablecer el volumen y una serie de actividades clínicas que tienen que implementarse de acuerdo a los datos que ustedes proporcionan. Entonces, todos los datos que ustedes vean, escuchen, lo tienen que mencionar. Entonces, importante en las fracturas, tranquilizar al niño, inmovilizar la parte afectada, nunca sobre la misma fractura, siempre es a los laterales y
Y bueno, si son múltiples, inmovilizar al pequeñito. Si está comprometida la columna, no se moviliza, ¿ok? Si está comprometida la columna, no lo movilizamos para evitar empeorar la situación. Bueno, otra situación que tenemos es asfixia y como lo analizamos en las primeras diapositivas, son de las primeras causas de morbilidad y de mortalidad en el pediátrico. ¿Por qué va a ocurrir la asfixia? Porque la comida o los objetos pequeños bloquean el conducto respiratorio. A partir de ahorita le vamos a llamar vía respiratoria. La vía respiratoria se conforma por la nariz, la boca, la faringe, la laringe. Las estructuras óseas que tenemos aquí es la tráquea. La tráquea llega a los pulmones. Los pulmones se ramifican en muchos tubitos mucho más pequeños, que ya se llaman alvéolos, y ahí se realiza el bronquios, bronquiolos, alvéolos, ahí se realiza un intercambio gaseoso importante. ¿Por qué es necesario conocer esta anatomía así de manera rápida? Porque en el caso de la asfixia por inmersión o sumersión, que es cuando el niño se ahoga, es muy necesaria las ventilaciones, porque va a haber compromiso en el consumo, en el oxígeno. Ujú. Entonces, la comida o un objeto pequeño puede bloquear el conducto respiratorio. ¿Qué objeto? Cual sea que entre en la cavidad oral del niño, ¿sí? Si es una pelota, pero no, ya es muy grande, pero si entra en la boquita del niño es riesgo, ¿sí? Si es un cubito que entra en la boquita del niño es riesgo. Los juguetes también tienen normas que los regulan en cuanto a materiales, a piezas pequeñas y muchas veces traen ahí la leyenda en rojo. No apto para menores de 3 años. ¿Por qué? Porque tiene partículas que pueden entrar en la cavidad nasal, cavidad oral y el niño se puede asfixiar. Algo muy preocupante aquí en cuanto a la asfixia que muchas veces es silenciosa, que si es obstrucción total de la vía respiratoria, de la garganta, el niño no va a poder emitir sonidos. Entonces va a ser una muerte rápida y una muerte silenciosa. Por eso tenemos que estar siempre observando, escuchando, ¿sí? Y atentos a las características de este niño. ¿Qué aumenta el riesgo de asfixia? El que sea menor de 4 años de edad. La vía aérea es muy pequeña en los niños menores a 4 años y se obstruye con facilidad. Con la comida, ¿sí? Con pedacito de pan, con uvas. Las uvas son de los alimentos que más asfixia causan. Las uvas son mortales, yo siempre les digo así. Nunca se dan enteras, nunca. A los niños menores de 8 años nunca se les dan las uvas enteras, siempre se fraccionan en 4 o 5 los pedacitos que sean necesarios. Y bueno, frutas redonditas. Cuando estos niños tienen alguna condición médica, como lesión cerebral o alguna situación en donde ya tienen un compromiso neurológico, no tienen adecuada movilidad, no pueden deglutir de manera adecuada, pues también el riesgo aumenta. Y como los niños son bien traviesos, a veces caminan, corren, se acuestan con objetos en la boca, con comida en la boca, hablan con alimentos en la boca, se ríen. Entonces, eso aumenta potencialmente el riesgo de asfixia. Entonces, siempre la educación, la prevención, los niños no pueden comer y hablar, no pueden estar con los alimentos y reírse o este tipo de situaciones porque el riesgo aumenta. El que jueguen con los alimentos también, por ejemplo, siempre los niños más grandes lanzan la comida y la quieren atrapar, ¿no? Y a veces no va a esófago, se va a tráquea y le obstruye la vía aérea. Entonces es bien importante la educación previa. El comer es un acto que se tiene que hacer con total concentración, sin distractores, más en niños, masticar bien la comida y deglutir. Ujú. ¿Cómo vamos a saber que un niño se está asfixiando? Hay dos situaciones aquí. Puede haber una obstrucción completa de la vía aérea, el objeto, el alimento, el juguete obstruyó toda la garganta y no hay paso de aire, o puede haber una obstrucción parcial. Puede ser un trozo de alimento, un juguete pequeño, permite el paso del aire, pero en pequeña cantidad. En el caso de la obstrucción completa, nuestro pequeño, desde que tiene el objeto atorado a nivel de la vía aérea, se va a poner morado, lo que nosotros llamamos cianosis, ¿sí? No va a poder emitir sonidos ni va a poder hablar porque tiene la obstrucción total.
¿Qué va a hacer? Únicamente va a tener movimientos excesivos, los brazos, ¿sí? O se va a llevar las manos acá, a la garganta. Y eso sucede en adultos también. Si ustedes en algún momento ven un adulto desesperado que se mueve mucho y tiene las manos acá, probablemente esté atravesando por algún tipo de asfixia. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos maniobras para desobstruir esa vía aérea. Es una urgencia vital porque yo les decía, si nos quedamos sin oxígeno, vamos a morir. Si me quedo sin oxígeno más de 4 minutos, voy a tener una secuela cerebral que ya no va a ser reversible. Y en el caso de los niños, esa secuela va a afectar todo su desarrollo. Aunque la vía aérea se desobstruya y se le dé atención, se le brinde oxígeno, va a tener secuelas. Entonces, es muy delicado, necesita maniobras de desobstrucción de la vía aérea, conocida como maniobra de Heimlich o de Heimlich. Y bueno, ahorita yo les voy a presentar un pequeño video porque difiere un poquito en los menores de 1 año y en los mayores de 1 año, ¿sí? La maniobra de desobstrucción es diferente. ¿Qué pasa cuando la obstrucción es incompleta? El niño va a toser, es un reflejo que se nos activa. Cuando algo acá tenemos en la vía aérea, tosemos. ¿Qué tenemos que hacer? Brindarle posición al niño. ¿Cómo es esa posición? Agachado. Que la vía aérea esté hacia abajo, para que con la misma tos el objeto se expulse, ¿sí? Muchas veces y de manera social tenemos muy normalizado que cuando a alguien se le atora algo en la vía aérea, vamos y le golpeamos la espalda. Eso es muy delicado y es una situación de riesgo, porque si hay un objeto a nivel de la garganta y yo le golpeo la espalda, por gravedad del objeto va a descender a través de la vía aérea, lo que va a provocar una mayor obstrucción. Entonces esos golpes están contraindicados, a menos que se le dé una posición adecuada, y ahora sí, van los golpes para que por gravedad el objeto se expulse, ¿sí? En la obstrucción incompleta, entonces, brindamos posición, no se tiene que hacer la maniobra de barrido porque podemos empujar el objeto. Entonces, esos son los dos escenarios que tenemos, ¿sí? No sé si hay alguna duda en cuanto a la obstrucción completa y el algoritmo de actuación y la incompleta. ¿Ok? Si es incompleta, va a toser, le damos posición, lo tiene que expulsar. Si no lo expulsa, si se obstruye más la vía aérea, vamos a seguir el algoritmo de obstrucción completa. Ahí tenemos que implementar inmediatamente esta maniobra. Ahorita les presento un par de videos. ¿Cómo realizar la maniobra de Heimlich en menores de 1 año? El atragantamiento es una situación de riesgo vital y ocurre cuando un lactante se lleva a la boca alimentos, partes de juguetes u otros objetos y estos bloquean su vía aérea. Siempre vigílalo durante su alimentación y no dejes a su alcance objetos pequeños. Es importante que todos quienes lo cuiden sepan realizar esta maniobra para actuar lo antes posible. ¿Cómo reconocer que se está ahogando? No emite sonidos, no llora, no respira y o su rostro y labios tienen un color azulado. ¿Qué hacer? Tómalo con tus brazos, apóyalo sobre tu antebrazo mirando hacia el suelo y sujétalo con una mano bajo la mandíbula sin tapar su boca o cara. Su cabeza debe estar más abajo que su cuerpo para que la gravedad pueda ayudar a desplazar el cuerpo extraño. Debes dar 5 golpes fuertes en la parte alta de la espalda entre los omóplatos. Con tu otra mano, tómalo de la nuca y gíralo sobre tu otro antebrazo sin soltarlo, para evitar que se caiga, y realiza 5 compresiones en el centro del pecho con 2 dedos. Continúa con los ciclos de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho hasta que expulse el objeto o pierda el conocimiento. ¿Cómo saber que perdió el conocimiento? Se pondrá flácido en forma brusca,
boca. Llama a tu número de emergencia y comienza cuanto antes la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Cada vez que ventiles, revisa su boca. Retira el objeto si lo ves y alcanzas con tus dedos en pinza. No busques a ciegas, porque lo podrías empujar y obstruir nuevamente su vía aérea. Después de la maniobra, llévalo a un servicio de urgencia para que lo evalúen. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Ok. Hola a ¿Sí todos, ¿qué tal? se, Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video. sí se escuchó? Ok. Sí, se escucha muy bien. Tenemos el segundo escenario, que es en niños mayores a 1 año. Anteriormente, las guías y los protocolos de actuación lo dividían. Menores de 1 año hasta 5 años y de 5 a la adolescencia y en el adulto. Pero hubo mucha confusión, entonces ahora se está estandarizando, al igual que el soporte básico, para menores de 1 año y mayores de 1 año y adultos. Es el mismo protocolo de actuación. Entonces, este segundo video es para los niños mayores a 1 año. Hola, me llamo Andrea Blanco, soy enfermera del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y a continuación vamos a explicar cómo actuar ante un atragantamiento de un niño mayor de 1 año. Lo primero que haremos, si vemos que un niño está empezando a toser, sobre todo porque suele pasar cuando están comiendo o cuando están jugando con piezas pequeñas, en esa edad tienen tendencia a meterse todo a la boca. Entonces, lo que le animaríamos sería a toser. Que tosa todo lo que él pueda, sin golpearle en la espalda ni nada. Que tosa, hasta que llegue a un punto que por agotamiento o porque al movilizar el objeto con la tos se obstruya más la vía aérea, actuaremos nosotros. Entonces, colocaremos al niño de tal manera un poco inclinado, para que al dar nosotros 5 golpes entre los hombros, 5 golpes secos, ayudamos a movilizar ese objeto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Comprobaríamos si ha conseguido echar el objeto con un barrido digital en forma de engancho, intentaríamos removerlo. Si no fuera posible, no intentaríamos introducir más el dedo hacia adentro para no obstruir más la vía aérea, y lo que haríamos de nuevo serían colocarlo de tal forma, hacer una maniobra de Heimlich, que con el puño, así de plano, pero con el dedo gordo un poco sobresalido, lo colocaremos en lo que se llama la boca del estómago, es decir, entre el ombligo y el final del tórax, colocaremos nosotros nuestro puño y con la otra mano abrazaremos el puño. Inclinaremos el niño un poco hacia adelante y con 5 golpes enérgicos hacia arriba ayudaremos a movilizar el objeto. 1, 2, 3, 4, 5. Si no se le hubiera pasado, continuaríamos con 5 golpes entre los hombros. 1, 2, 3, 4, 5. Con esta repetición de movimientos, es decir, con los 5 golpes interescapulares y los 5 golpes abdominales con la maniobra de Heimlich, conseguiríamos 2 resultados. Uno de ellos sería que el niño consiguiera echar el objeto, o que por el esfuerzo o por falta de aire acabara inconsciente. Entonces actuaríamos de otra manera, que sería realizando la RCP. Entonces, muy interesantes estos dos algoritmos para actuar ante la asfixia, ante la obstrucción de la vía aérea. Tenemos que practicarlos porque se ven fáciles o se ven muy simples, pero ya ante alguna situación y ahí en la escena del suceso, a veces las crisis nos pueden llevar a olvidar todo. Entonces hay que practicarlo. Si bien no lo vamos a hacer totalmente con los niños, hay que ver cómo los vamos a sujetar, cómo es que se va a un niño menor a 1 año, cómo es que yo lo puedo sujetar con un brazo para dar las palmadas, ¿sí? El peso, si me tengo que apoyar en algún objeto, si me tengo que sentar para que el peso no me vence. Entonces, hay que tratar de imaginarnos en esa escena.
Yo creo que aprendemos mucho pensando en que nos va a suceder y que en algún momento lo voy a necesitar. Entonces hay que pensarnos en estos diferentes escenarios y practicarlo, pensarlo, platicarlo. Es una técnica muy interesante el cómo podemos aprender compartiendo nuestro aprendizaje inmediato. Entonces ustedes ahora que saben esto, vayan y platíquenlo con sus familiares cercanos, con sus hermanos, con sus hijos, con sus conocidos. Oye, ¿sabías que ante esta maniobra no, si tu niño se está asfixiando, no le tienes que dar golpes, porque si no le obstruyes más la vía aérea, le tienes que dar posición? Entonces, traten de compartir este conocimiento, aparte de que son situaciones que podemos vivir en cualquier momento, en cualquier lugar y que pueden salvar vidas, debemos fomentar nuestro propio aprendizaje, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con estos niños? La mayoría de los accidentes sucede con juguetes. El atragantamiento va a provocar asfixia. El 60% de los accidentes relacionados con juguetes. Y de este total de accidentes que provocan asfixia, el 70% son con pelotas pequeñas. Ajá, las pelotas son responsables de muchos casos de asfixia. También por ahogamiento, ¿por qué? Porque hay muchos dispositivos para la natación, por ejemplo, el caso de las donitas, los salvavidas, representan seguridad siempre y cuando estén perfectamente supervisados, porque si un niño menor a un año está en una piscina, en un salvavidas de los circulares, y en algún momento se tiene un accidente y gira, el mismo dispositivo no le va a permitir realizar ninguna otra maniobra. Queda con los pisitos arriba y con la cabeza totalmente sumergida. Entonces, también los juguetes pueden provocar ahogamiento. Al seguir una pelota, al tratar de sacar algo de algún dispositivo con agua, se pueden ahogar. Y yo les comentaba al principio, no es necesariamente tener la piscina, pueden ahogarse en la tina de baño, pueden ahogarse en un bowl, en un recipiente que tenga más de 2 pulgadas de agua, se ahogan los pequeñitos, ¿sí? Y los juguetes también representan causa de altos índices de atropellamiento. Por ejemplo, los patines, las patinetas, los vehículos eléctricos o los montables. Los niños se sienten libres, no tienen en cuenta el entorno, no son conscientes de que pueden llegar a una calle y que es peligroso y pues los atropellan. Ellos tienen unas dimensiones pequeñitas, no los ven los automovilistas y causan lesiones o accidentes. Entonces, ojo aquí con todos los dispositivos que se adquieren para la infancia, para el juego, porque también pueden representar algún peligro. Y si es así, pues es mejor retirarlos. Y seguir también las instrucciones de cada material. Otra situación que tenemos que es común en cuanto a cifras de epidemiología son las quemaduras. Las quemaduras se pueden dividir según la causa. La mayoría de los niños de 4 años y menores son por quemaduras con líquidos, o sea, escaldaduras, y otro 20% son por quemaduras de contacto. Entonces, esas son las dos entidades en cuanto a quemaduras más frecuentes. Menores a 5 años siempre se queman por líquidos hirviendo, por ejemplo, volcadura de alimentos o que ellos en el ámbito domiciliario, que estén cerca de la cocina y tienen volcadura de algún líquido caliente. Por falta de supervisión, obviamente, y también algo durante el baño, que aquellos pequeñitos que tienen su higiene en una tina, en un baño, se descuiden por segundos y con 2 pulgadas ellos pueden tener un ahogamiento. Entonces es importante verificar, nunca dejarlos solos y antes de sumergirlos, verificar la temperatura del agua. ¿Cómo se va a verificar la temperatura del agua? Voy a ver un poco de líquido en esta parte que es la más sensible, con la cual podemos verificar. Si me quema, hay que ponerle agua más fría. Y pues si estamos hablando de una regadera, siempre corroborar la temperatura antes de meter al pequeñito, porque eso causa quemaduras y aparte también es un riesgo para asfixia por sumersión o inmersión. De 5 a 10 años cambia un poquito el tipo de quemaduras. Aquí son más frecuentes el contacto directo con fuego por comportamientos de riesgo en la cocina o en el baño. Ya en esta edad ellos comienzan con el fuego de manera más formal. El uso de pirotecnia también es un factor de riesgo para que se dé una quemadura.
Les comentaba que hay una clasificación por el tipo de material que causa la quemadura. Estamos hablando de quemaduras térmicas, eléctricas, químicas y por radiación. ¿Cuáles son las más comunes y las menos delicadas? Por radiación, que se expongan a la luz solar y pues van a quedar con quemaduras de primer grado, cambio en la coloración, mucho dolor, tipo ardor. Esa capita de la piel se va a regenerar. Hay que colocar siempre bloqueador solar a manera de prevención y pues bueno, no pasa a más. Aquí lo delicado son las quemaduras térmicas. Las quemaduras térmicas son las más frecuentes por sólidos o líquidos calientes y menos frecuente también por congelación. Las quemaduras eléctricas son poco comunes, pero cuando suceden tienen un alto índice de mortalidad. Es cuando los niños tocan un contacto y se electrocutan. Entonces la corriente eléctrica fluye a través del organismo, se convierte en energía térmica y pues bueno, va a lesionar. Va a provocar muchas secuelas, daño cardíaco. Las quemaduras químicas son todas aquellas que son provocadas por cáusticos, principalmente por productos de limpieza combinados. Suelen ser graves, suelen ser profundas y algo bien delicado aquí que la mayoría o algunos químicos, aparte de ser tocados, son ingeridos. Entonces ahí puede haber una complicación aún mayor. Vamos a culminar con la atención que debe brindarse a un niño que cursa una quemadura. Las más frecuentes, que son las quemaduras térmicas, se tiene que retirar inmediatamente al niño de la fuente de calor, se tiene que enfriar la zona afectada durante mínimo 10 minutos, porque si yo me quemo, el mismo tejido va a continuar lesionando la periferia. Entonces hay que enfriarla inmediatamente para limitar esa zona de lesión. El agua no tiene que ser helada, no se tiene que aplicar hielo de manera directa, únicamente con agua normal, de preferencia a temperatura normal, a temperatura promedio, de preferencia agua limpia, agua potable, para evitar una complicación por infección. Bien importante no aplicar algún aceite, algún aerosol, algún ungüento, a menos que sea indicado por un médico. Si hay ropa muy adherida, o sea, si la quemadura ya es de segundo grado y hay ropa súper adherida, no se va a retirar hasta que se traslade al ámbito hospitalario, porque ahí pues mediante algunas técnicas se va a debridar ya de manera muy específica y porque si retiramos podemos provocar una hemorragia igual, mayor riesgo de infección. Entonces, la quemadura de primer grado es la que afecta la capa más superficial de la piel, es común la quemadura solar, y bueno, esa es únicamente la vigilancia, la aplicación de algún ungüento solo si está indicado por el médico. En el caso de la quemadura ya más agresiva, que es de segundo grado, se tiene que enfriar con agua limpia, agua potable, llamar al servicio de urgencia, cubrir con un apósito limpio y no retirar. Si es ropa la que está muy adherida, no se retira, únicamente se traslada. ¿Ok? Y bueno, en las lesiones químicas hay que retirar toda la ropa. Si nosotros hemos utilizado el químico con agua y no presenta ninguna reacción, tenemos que irrigar esa quemadura con abundante agua por lo menos unos 30 minutos de manera profusa para que el agente se elimine por arrastre. No frotar, no aplicar algún detergente, solo irrigar de manera muy abundante para que se vaya por arrastre. Ojo aquí, si la quemadura es por algún químico que yo desconozco, no voy a irrigar con agua, lo voy a trasladar al servicio médico, porque algunos agentes químicos, como la sosa en su estado sólido, como el aluminio, el sodio, pueden provocar una reacción acelerada con el agua y causar mayor lesión. Entonces, si yo no conozco el químico, voy a tomar la etiqueta y traslado al pequeño. Si yo conozco el químico y soy consciente de que no va a hacer reacción con el agua, lo irrigo de manera profusa y lo traslado al servicio médico. ¿Okay? En las quemaduras eléctricas debemos separar al pequeñito de la corriente eléctrica con un aislante, claro, y después desconectar la fuente del suministro eléctrico y llamar al sistema de emergencia porque va a tener complicaciones muy importantes. Y bueno, a manera de repaso, ya saben que ante alguna caída, fractura, herida, hemorragia, quemadura, asfixia, tenemos que verificar dónde, cuándo,
cómo, si se trata de algún químico, qué tóxico se implicó, llevarnos la etiqueta, dársela al servicio de emergencia, si el niño es alérgico o no, si tiene esquema de vacunación completo. Estos datos siempre los debemos tener en cuenta, de preferencia tener una bitácora, un expediente, que yo creo que lo tienen, con todos los datos médicos del pequeñito, para que se le brinde una atención oportuna y correcta, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda, estamos a punto de cerrar el día de hoy. No, ninguna, todo muy claro. Bueno, qué bueno, maestra. Concluimos, estas son nociones muy generales, claro que cada tema se puede ampliar mucho más, de manera personal traten de retroalimentar y pues como les digo, ejemplifíquense ustedes en una escena así para ver qué hacen, ¿no? La siguiente clase pues vamos a manejar de manera completa el tema de quemaduras, culminamos y nos vamos con soporte vital. ¿Qué es soporte vital? Todas estas situaciones que vimos el día de hoy se pueden complicar al grado de llevarnos a un paro respiratorio o un paro cardíaco en el niño, ¿sí? Una situación que nos conduce a la muerte en poco tiempo. ¿Cómo vamos a actuar ante el paro cardíaco, ante el paro respiratorio? Y eso lo vamos a ver con soporte vital básico en la siguiente sesión y algunos ejemplos, ¿no? de este tipo de situaciones que analizamos el día de hoy ya para aterrizar el tema, ¿sí? Y pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Con esto estamos cerrando nuestra pequeña clase del día de hoy, ¿sí? Que tengan un muy buen día y pues bueno, cuidar a esos pequeñitos. Gracias. Gracias. Hasta Buen día. luego.